Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús asignó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Un santo decía una expresión muy sencilla, creo que era San Francisco de Sales, que decía: un santo triste es un triste santo. Un santo triste es un triste santo. La alegría, queridos hermanos y hermanas, debe caracterizar a todo cristiano, además de la confianza plena en Dios. De estas dos cosas nos habla la primera lectura que hemos escuchado del libro del profeta Isaías. Alégrese, Jerusalén, el Señor está con ustedes. Y si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Es decir, la presencia de Dios nos llena de la alegría verdadera, que se diferencia mucho de lo que es euforia. Ya lo he comentado en anteriores ocasiones, en alguna otra homilía, que en nuestro tiempo actual corremos un riesgo de confundir fácilmente alegría como don de Dios y la euforia. Muchas personas quieren vivir de momentos llenos de euforia, de furor, que se apagan rápidamente y después queda en algunas ocasiones la tristeza y la desolación. Un ejemplo que les puedo dar es precisamente las personas adictas a cualquier tipo de sustancia, pues que hasta cierto punto los lleva a sentirse muy bien y poderosos y todo lo demás, pero después de que el efecto pasa, pues hay un arrepentimiento, hay una desolación, hay una devastación interna, porque se reconocen que han hecho el mal y que tal vez han dañado a otras personas inocentes. Tenemos que buscar siempre la alegría, y la alegría como don de Dios, pues es un regalo especial, y tenemos que perseverar en su búsqueda. La confianza en Dios es también muy, pero muy importante. Y fíjense, el profeta nos pone como ejemplo la confianza que un niño siente por sus padres. Es interesantísimo ver cómo los bebés, cómo los niños de muy corta edad, siempre están dispuestos a
pues en su mayoría de las veces, a tener esa confianza plena en sus padres, porque ellos saben que cuidan de ellos. De la misma manera, el Señor nos invita a que nosotros nos dejemos cuidar por Él, y en medio de las dificultades que se nos presenten, siempre tengamos presente de que Él nos acompaña y nunca nos suelta de su mano. La segunda lectura nos presenta a San Pablo, quien nos enseña la importancia de la humildad. San Pablo dirá: si me puedo gloriar en algo, me gloriaré en la cruz de Cristo, mas no hay nada más. Para nosotros es un riesgo muchas veces caer en la vanagloria, en la vanidad. Queremos en ocasiones que se nos mire bien, de que se hable bien de nosotros, y por eso en algunas ocasiones podemos correr el riesgo de presentarnos hipócritamente a los demás como realmente no somos. Y esto es un riesgo que corremos todos. Todos tenemos luces, tenemos sombras. Hay cosas que debemos mejorar, cosas que debemos practicar para crecer en la santidad. Pero tenemos que siempre pedirle a Dios que nos haga ser personas humildes. Que le demos crédito a Él por todo lo bueno que nosotros podemos hacer. Fíjense, es interesante, ¿no? Pero en algunas ocasiones, cuando las personas vienen a confesarse, puede pasar de que alguien diga: padre, es que yo no tengo grandes pecados porque yo soy una persona buena, yo no robo ni mato. Bueno, ¿dónde están los otros mandamientos, verdad? Me dijiste 2, pero faltan 8. Sin embargo, la cuestión no es solamente ser buenos, es ser santos. Y fíjense, cuando decimos somos buenos, lo decimos como si fuera virtud nuestra, y en realidad no lo es tanto. Porque ¿quién nos creó a nosotros? Dios. Y en el relato de la creación se dice: y cuando Dios creó al hombre y la mujer, vio Dios que era muy bueno. Es decir, si en esencia nosotros somos buenos, es porque Dios nos ha creado así. Él no crea nada defectuoso. Ahora, no nos conformemos solamente con la bondad en la cual hemos sido creados. Esforcémonos por llegar a alcanzar la santidad. Y la santidad se alcanza cuando nosotros aprendemos a conocer, a amar y servir a Dios, a ser fiel a su palabra, a ser fiel a los mandamientos, pero en manera especial cuando practicamos la compasión y la misericordia con nuestros hermanos. Una de las cosas que me fascina del Papa Francisco es esa constante invitación que nos hace a poner el Evangelio en práctica con obras concretas. Los demás papas también lo han hecho, claro, pero hay detalles que él ha tenido incluso que llaman mucho la atención. Por ejemplo, hace unos meses atrás escuchaba de que él se comunicó con una muchacha que había sufrido pues una violación, que estaba devastada, y él pues tomó el tiempo para tal vez llamarla por teléfono, quizás eventualmente verla personalmente y pues consolarla, ¿no? En medio del dolor y la devastación que ella pudiera sentir. Queridos hermanos y hermanas, hay tanta desolación en muchas personas que nos encontramos día a día y en ocasiones somos indiferentes, tal vez porque pensamos en que solamente los sufrimientos los tenemos nosotros y se nos olvida que realmente hay muchas personas allá afuera que sufren tal vez más que nosotros. Así que aprendamos pues de este ejemplo que nos da San Pablo, evitemos la vanidad, la vanagloria, tratemos siempre de asumir la cruz de Cristo como un llamado a ser santos y de esa manera hacer de este mundo un mundo mejor. Por último, tenemos el Evangelio, que es bien interesante porque en la mayoría de las ocasiones se hace mucha referencia a los 12 apóstoles. Pero en este pasaje del Evangelio se habla de los 72 discípulos, un grupo un poco más grande que Jesús también envía para que cumplan una misión en particular, anunciar la buena nueva del Evangelio, compartir las bendiciones de Dios con sus hermanos y hermanas. Ellos son elegidos por Dios en su infinita misericordia.
Jesús tiene en cuenta las virtudes de estos 72 y también sabe muy bien cuáles son sus limitaciones, pero a pesar de eso decide confiar en ellos y enviarlos a la misión. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. Dios también nos envía, recuérdense que desde el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, y Dios nos envía también a cumplir una misión determinada. A pesar de nuestras limitaciones, el Señor decide confiar en nosotros y por eso debemos estar agradecidos. Es interesante, pero una de las cosas que resalta el Evangelio es que el Señor dice: rueguen al dueño de la mies que envíe operarios a su mies, que envíe obreros a la mies. Yo quisiera decir algunas palabras sobre esto porque es realmente muy importante. Las vocaciones, queridos hermanos y hermanas, en el servicio de la iglesia, en cualquier dimensión, bien sea en la vida sacerdotal, religiosa, consagrada, laical, son productos de las familias cristianas que conforman la iglesia. Los sacerdotes, las religiosas, provenimos pues de familias, de hombres, mujeres que unen sus vidas, que dan vida a sus hijos y de esa manera entonces tienen la disposición de poder decir sí al Señor y responder a su llamado. Es necesario orar para pedir al Señor que envíe operarios a su mies. Fíjense, hace años escuché que en forma de cuento un sacerdote le había pedido a sus parroquianos que oraran pidiendo por las vocaciones. Pero en un momento determinado el padre, sorprendentemente en misa, dijo: ya no quiero que pidamos por las vocaciones, así que no quiero que nadie más pida a Dios por vocaciones al sacerdocio o a la vida religiosa. Y muchas personas se sorprendieron y le preguntaron: ¿por qué, padre? Y dice: porque me he dado cuenta de que entre sus hijos, entre sus familias, Dios está llamando a algunos muchachos y muchachas, pero me he enterado también de que son los mismos padres los que se oponen a que su hijo o hija se haga sacerdote religioso. Y básicamente les dicen: es que yo quiero tener un nieto de ti, yo quiero que tú me des nietos. Y en realidad yo sé que cualquier padre, cualquier madre está esperanzado en que su hijo sea feliz y si se casa pues tenga una vida llena de bendiciones, y especialmente los hijos son parte de esa bendición. Pero en realidad tenemos que recordar que los hijos no les pertenecen a los padres. Los padres simplemente reciben ese encargo temporal de ser imagen de Dios para sus hijos y de prepararlos para que vivan una vida pues acorde a lo que Dios quiere de ellos. Para mis padres no fue nada fácil aceptar realmente pues la decisión mía de irme al seminario. Yo me recuerdo que fue la segunda vez que yo vi a mi papá llorar. La primera fue cuando un hermano falleció, uno de mis hermanos murió en el año 87, y la segunda fue cuando en el año 97 yo me fui al seminario. Y mis padres sufrieron bastante, no estaban tal vez preparados para esa decisión que yo tomé a lo largo de los años. Estoy hablando de que apenas esta semana celebré mi aniversario sacerdotal número 13. A lo largo de los años mis padres han sentido mucha gratitud a Dios por el llamado que me hizo y se sienten pues de manera especial alegres por verme alegre y feliz a mí. Entonces yo quisiera invitarles, tal vez muchos de ustedes ya tienen a sus hijos grandes, pero tienen nietos. Otros por allí tal vez no se han casado, están pensando en casarse. Lo interesante es pues presentar a los hijos a Dios y decir: Señor, sea lo que sea, que siga tu voluntad y que en el fondo sea feliz junto a ti. Un pasaje de la Biblia que a mí me gusta muchísimo es cuando Ana, la mamá de Samuel, lo presenta al templo y se lo deja al sacerdote Elí. Ana le había pedido a Dios el don de un hijo porque ella era estéril y le dijo: Señor, si me lo das te lo consagro. Y Ana cumplió su palabra. Se lo llevó y se lo dejó allí. Y fíjense ustedes, Samuel después fue enviado por Dios a ungir reyes. Entonces, que esto suscite generosidad en los corazones de los padres y también de los jóvenes que están tomando decisiones importantes en estos años de su vida. La juventud es una etapa muy bonita, lástima que llega muy pronto y se va también muy pronto. Pero hay que aprovechar estos años de gracia para que realmente las decisiones sean bien discernidas
y produzcan santidad y alegría en las personas. Para ir terminando con esta homilía, simplemente quisiera mencionar algo más, y es que Jesús da unas directrices muy concretas a sus apóstoles, a sus discípulos, especialmente para que ellos confíen plenamente en Él y no en sus propias capacidades. Los envía pues y les dice: no lleven esto, no lleven aquello, no lleven aquello, porque el Señor quiere que ellos experimenten la bondad, el amor de Dios, pero que no piensen que lo que se hace es por las cualidades que ellos tienen. Fíjense, hace más de un año, cuando me encontraba todavía en una parroquia en Nebraska, yo en una homilía, hablando de este pasaje, mencioné sobre una experiencia que hacen los seminaristas que pertenecen al camino neocatecumenal. Y es precisamente que en un determinado momento de su formación, ellos son enviados a una ciudad determinada, elegida por sus superiores, se les da nada más el boleto del avión o del autobús o lo que sea, y nada más se les lleva allí, se les deja y se les dice: usted va a estar una semana predicando en esta ciudad a las diferentes parroquias, especialmente a los sacerdotes, y le va a decir a ellos que Dios los ama. Yo hice mención a esto, ¿no?, en una misa, y yo dije: fíjense, ellos están tratando de poner en práctica este pasaje del Evangelio, confianza plena en Dios al no llevar nada, solamente el pasaje de ida y vuelta. Fue interesantísimo porque esa misma semana me llegaron a visitar 2 seminaristas que venían del estado de Texas, uno de ellos de Colombia. Y me llamó mucho la atención porque les dije: fíjense, yo estuve hablando de esta experiencia que ustedes hacen y ustedes hoy vienen a visitarme. Y entonces él me dio muchos más detalles, ¿no?, de toda la experiencia. Me dijo: padre, yo no sabía dónde me iban a mandar, en el último momento me dijeron: toma, aquí está el boleto, vas a ir a tal lugar, a la ciudad de Omaha, y tienes que ir a las parroquias a predicar. Y él me decía: padre, llegamos al aeropuerto y pues bueno, nos tocó caminar, íbamos a caminar a la diócesis para hablar con el obispo. Son muchas millas. Y de hecho lo hicieron, pero también me comentaban cómo las cosas se fueron arreglando poco a poco para que ellos sintieran que realmente Dios estaba con ellos. Y decía: padre, nosotros veníamos preparados a dormir en la calle y tantas otras cosas. Y Dios se ha valido de personas que nos han ido conociendo y que han sido generosos. Fíjense, yo sé que muchas veces nos preocupamos por problemas financieros y por tantas cosas. Yo creo que hay que ser responsables en el uso del dinero. Muchas veces por ahí vienen los problemas financieros. Pero también tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a tener, pues, confianza en que Dios nos usa y de que los bienes materiales son simplemente eso, un préstamo que Dios nos hace para que los usemos de manera responsable. Ojalá, queridos hermanos y hermanas, que al salir de esta misa nosotros pongamos de nuestra parte para confiar mucho en el Señor, para no preocuparnos por cosas que realmente no son tan importantes, que más que todo nos concentremos en las bendiciones que tenemos y en el deseo que Dios tiene de que seamos felices junto a Él. Pedimos pues la intercesión de la Virgen María, que nos acompaña, que nunca nos deja solos y que es siempre un modelo de fe en el sufrimiento para cada uno de nosotros. Así sea.